El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa acaba de presentar su informe La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, Derechos Humanos y Derechos Laborales, ejercicio 2015. El estudio pretende constatar el nivel de información que las empresas del IBEX 35 presentan en relación con su gestión y compromisos con los derechos de las personas. El estudio ha sido dirigido por Orencio Vázquez, coordinador del observatorio y profesor de Economía Aplicada de esta universidad, de la UNED, coordinado por Elena Salgado y Ana Illescas. La publicación del estudio nos da la oportunidad de volver a tratar en nuestro programa sobre el papel de las empresas en el ámbito de los derechos humanos y el estado de la cuestión en estos momentos. Y de ello hablamos con Orencio Vázquez y con Elena Salgado. Bienvenidos a nuestro programa. A los dos. Gracias. Gracias, Isabel. Orencio Vázquez, ¿por qué la necesidad de hacer un informe sobre derechos humanos y derechos laborales de las empresas del IBEX? Hemos visto la oportunidad de hacer un informe específicamente tratando los aspectos de derechos laborales y derechos humanos por la trascendencia que tiene cada vez más todo el desarrollo de los nuevos modelos de producción, las cadenas de suministro, cómo gestionan las empresas los impactos que provocan sobre los derechos humanos en muchas ocasiones en terceros países. Este año ha sido el 4º aniversario del Rana Plaza y los oyentes pues tendrán presente la catástrofe que supuso el que las empresas pues no aplicasen procesos de vigilancia debida o procesos de gestión del riesgo en cuanto a esas vulneraciones de derechos humanos y el impacto que puede tener el no aplicar esos procesos, ¿no? Esto es un caso, quizás el más sobresaliente de los que ha habido en los últimos años, pero se producen múltiples situaciones en las cuales se vulneran los derechos humanos, pues cuando se opera en zonas de conflicto o en determinados sectores, por ejemplo, todo el tema de extractivas, etcétera, etcétera, que tiene una afección sobre las comunidades. Y también en sectores en los cuales, bueno, pues hay una externalización de la actividad productiva, como por ejemplo el sector textil, el automovilístico o el electrónico, con lo cual veíamos la oportunidad de centrar este año poner el foco sobre cómo se están gestionando esos aspectos por parte de las empresas del IBEX 35, que muchas de ellas además están ampliamente internacionalizadas. Hay una parte importante del negocio que se obtiene fuera, operan en 50, 60 países y en algunos de ellos con elevado riesgo de vulneración de estos derechos. Sí, comentaba que es la primera vez que hace un estudio pormenorizado el observatorio sobre esta materia de derechos laborales y derechos humanos en las memorias. Antes este trabajo era conjunto, se tocaban varios temas. Bueno, la metodología es una metodología de análisis que es similar a estudios anteriores. Nosotros lo que analizamos es la calidad de la información y contrastamos desde una perspectiva de rendición de cuentas esa información que facilita la empresa, que es pública y que está referida a un periodo específico, que es el año 2015, con terceras fuentes. Y para ello, bueno, pues vamos intentando desgranar todo lo que bajo nuestra perspectiva deberían ser los procedimientos que debe aplicar la empresa para evitar convertirse en cómplice en algunos casos de esas vulneraciones de derechos humanos o en otros casos a través de una acción directa. Entonces, bueno, pues hemos ido trabajando en diferentes áreas dentro de lo que se entienden por derechos humanos y a partir de ahí pues hemos ido analizando si además de existir los compromisos, que los compromisos pues en muchos casos ya encontramos que existen, pues existen esos procedimientos. Y eso es la herramienta, la metodología de análisis que se ha traducido en una herramienta que intenta bueno, pues cuantificar de alguna manera o medir de alguna manera cómo estas empresas están gestionando estos aspectos. Usted comentaba que analizan la información básica que facilitan las empresas del IBEX 35 en sus memorias y también otros documentos, otros terceros documentos que los contrastan con información sobre su actividad. ¿Cuáles serían estos documentos? Bueno, además de las memorias de responsabilidad social, también se consultan otros documentos que las empresas publican de manera anual o de manera periódica. Además, se consultan sus políticas, en este caso, pues políticas, si tienen políticas específicas en materia de derechos humanos, o políticas, por ejemplo, sobre prevención de riesgos laborales, o políticas que cubran aquellos aspectos que nosotros analizamos. Y después, además, se hace un cotejo paralelo también de fuentes externas, ¿no? Para ver bueno, si han existido noticias, si hay otros informes de otras organizaciones sociales que reflejen aspectos importantes que nosotros también deberíamos tener en cuenta. Antes de hablar de las conclusiones del estudio, del análisis realizado, de los principales datos que ustedes quieran señalar, vamos a ver un poco
cuál es el contexto tanto nacional como internacional en materia de empresa y derechos humanos. Vamos a empezar por la parte internacional. Orencio Vázquez o Elena Salgado. Bueno, en la parte internacional se están produciendo avances. Lo que pasa es que estamos tratando un tema de enorme complejidad, de enorme complejidad de una perspectiva jurídica, porque aquí lo que se está debatiendo es cómo limitar el poder de grandes corporaciones y cómo establecer un sistema de responsabilidades, ¿no? Que ahora mismo pues hay, por así decirlo, una situación de impunidad o de elusión de esas responsabilidades por esos procesos primero de externalización hacia terceros países con un objetivo de abaratamiento de costes, reducción de costes, principalmente en el ámbito laboral, y también de estar sometido a una serie a un marco institucional con menores exigencias en otros ámbitos, y eso indudablemente pues tiene una serie de impactos. Pero sin embargo es muy difícil establecer el nexo de responsabilidad tanto civil como penal cuando se produce una catástrofe como el caso que comentamos anteriormente del Rana Plaza. Con lo cual es una cuestión de ámbito jurídico, de derecho internacional, que tiene una complejidad. Y el debate está instalado en todos los organismos multilaterales e internacionales. La Comisión Europea lleva trabajando en estos temas desde hace años, y hay un hecho relativamente reciente del 2011 que después de una serie de mandatos de un relator especial en empresa de derechos humanos pues culmina con la aprobación de unos principios rectores que establecen una obligación para las empresas, para los estados, y también otro tema que es muy relevante, que es todo el tema de acceso a la justicia para aquellas víctimas en materia de vulneraciones de derechos humanos por parte de las empresas. A partir de ahí los estados empiezan a aprobar planes nacionales, hay casos aislados de legislaciones llevados a cabo por determinados países. Recientemente Francia ha aprobado una ley que establece la obligatoriedad de la diligencia debida, es decir, de controlar todos estos riesgos por parte de las empresas francesas de más de X número de empleados en sus operaciones en el exterior, y ese es, por así decirlo, el contexto internacional. También Naciones Unidas ahora mismo pues está estudiando la elaboración de un tratado internacional en este marco. Es decir, hay diferentes iniciativas por parte de diferentes organismos y lo que hay es una intensidad muy importante del debate, y también yo creo que una conciencia de la necesidad de abordar estos aspectos para ver de qué manera pues se puede regular o se puede controlar una situación que es muy diferente a la de hace unos años a nivel de los procesos de producción. Usted comentaba que en algunos países se han ido aprobando planes nacionales de empresa y derechos humanos. En España todavía está pendiente. Creo que hay un texto del año 2014, pero no se ha aprobado ese plan. Efectivamente, aquí en España se empezó a trabajar, empezamos a trabajar nosotros junto con la Oficina de Derechos Humanos, y luego fue un proceso bastante participativo en el que pues hubo aportaciones por parte de numerosas organizaciones, no solamente de la sociedad civil, también del ámbito sindical, del ámbito de la empresa. Y ahí hubo varios borradores, y al final se envió un texto, al Consejo de Ministros hace más de 2 años, y no tenemos noticias de qué es lo que ha sucedido. El plan no ha sido aprobado, y recientemente nosotros enviamos una carta a diferentes órganos institucionales y estamos en espera de ver qué es lo que sucede con la aprobación de ese plan, que esperamos que sea inminente, ¿no? Luego lo que habrá que analizar es las medidas que establece ese plan, y si esas medidas pueden ser eficientes para conseguir los resultados últimos esperados o los objetivos esperados, que es que se eviten esas vulneraciones en caso de que haya riesgo de que se produzcan. Las empresas están gestionando los riesgos, además de ser responsables, si es que cometen alguna infracción en ese sentido o algún problema, ¿gestionan ellos esos riesgos? ¿Están avanzando en esta materia? Bueno, pues esa es una de las valoraciones que nosotros hacemos, ¿no? Y dentro de nuestras conclusiones podemos ver que nuestro análisis parte un poco de la división que los propios principios rectores hacen sobre la obligación de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, por un lado, analizamos si existen políticas y compromisos y si informan sobre ellas. Por otro lado, si existe información sobre los procedimientos para evitar que esos impactos en los derechos humanos se lleguen a producir, y ahí entran pues la gestión de los riesgos. Y por otro lado vemos si las empresas han adoptado
mecanismos de acceso a remedio, es decir, mecanismos que permitan a las potenciales víctimas acudir a la empresa con el fin de obtener una reparación, ¿no? Entonces, de estas 3 grandes áreas, nuestras conclusiones son, pues en relación con la primera, es donde sí hay un avance, cada vez hay más empresas que publican políticas, que tienen compromisos específicos en materia de derechos humanos. Cada vez esos compromisos son más robustos, es decir, pues empiezan a ser aprobados por la alta dirección de la empresa, empiezan a tener compromisos más específicos, tienen una aplicación global, es decir, a todas las áreas y a todas las actividades de la empresa, independientemente del lugar donde se realicen. Entonces, ese es el área donde hay avances, ¿no? O se pueden ver avances. En el segundo de los puntos, los procedimientos existentes para cumplir esos compromisos, ahí es donde vemos que el nivel de información ya flaquea, ¿no? Ahí, pues vemos que hay empresas que empiezan a dar cierta información pues sobre cómo gestionan los riesgos, cómo los identifican. Hay empresas que empiezan a dar, aunque de manera muy escasa, información sobre el control de proveedores, el control de lo que es la cadena de suministro, ¿no? La cadena de producción de los productos finales, pero el nivel de información, ya digo, flaquea, ¿no? En este área. Y cuando llegamos al tercer punto, que es el del acceso a la justicia, vemos que ese es el gran olvidado, porque las empresas rara vez o muy pocas empresas hablan de mecanismos de acceso a la justicia propiamente entendidos para derechos humanos. Lo suelen hacer pues mecanismos que se aplican a otros temas o son más generales para la empresa, hablan de canales de denuncia muchas veces que están abiertos solamente para los propios trabajadores o para los propios proveedores, pero no para la sociedad en general. Entonces ahí el nivel de información es muy, muy, muy escaso. Esa es una de las conclusiones en este apartado del estudio que han realizado. ¿Qué datos importantes se pueden añadir a estos en relación al estudio que han publicado? Además de las conclusiones sobre el nivel de información, también hemos visto 2 grandes rasgos que se repiten en casi todas las empresas. Por un lado es que falta información país a país, es decir, la información es bastante completa cuando hablan de la gestión de los derechos humanos o los derechos laborales en España, pero cuando vamos a ver o a buscar información relativa a otros países donde las empresas tienen actividad, pues vemos que ahí ya no encontramos el mismo nivel de desglose, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental porque una de las partes más importantes de la gestión de los derechos humanos es la gestión en la cadena de suministro, es decir, a lo largo de todo ese proceso que no siempre se da en el mismo país, sino que puede pasar incluso por diversos países, ¿no? Entonces, vemos que la información relativa a esos países escasea. Y otra tendencia general es que cuando hablamos de la identificación de riesgos en derechos humanos, hemos encontrado que hay una mala interpretación de lo que son los riesgos en materia de derechos humanos. Algunas de las empresas, las pocas que llegan a hablar de los riesgos en materia de derechos humanos, los consideran como un riesgo para la propia empresa, como un riesgo reputacional, como un riesgo legal, como un riesgo jurídico para la propia empresa. Pero nosotros entendemos los riesgos en materia de derechos humanos, bueno, nosotros, los principios rectores, las líneas directrices de la OCDE, como los riesgos para las posibles víctimas de impactos, ¿no? No para la propia empresa. Entonces esas son dos tónicas generales que se repiten constantemente. ¿También habrá algún tipo de diferencia en comportamiento en este ámbito en relación al sector de trabajo? Las cadenas de proveedores supongo que serán más importantes en unos sectores como el textil. Veíamos antes, Orencio nos hablaba del caso del Rana Plaza. ¿Ha supuesto un cambio importante para algunas empresas en la gestión de riesgos? Indudablemente. Ese desgraciado accidente. Sí, o sea, es lo que comentaba Elena ahora. Pues, hay para empresas en las cuales estos temas suponen una gestión de riesgo desde una perspectiva financiera, ¿no? El impacto reputacional que puede tener un caso como el Rana Plaza tiene un impacto al final no inducido, por llamarlo inducido, pero al final directo sobre la cuenta de resultados. Se va a reflejar en
bueno, pues en la reputación que tiene en la imagen que transmite esa empresa, que transmite esa marca, y cuando esa empresa lo que hace es proveer de productos, como en el caso del textil, al mercado, pues tiene indudablemente un impacto. El problema que tenemos aquí es que hay otros sectores de actividad que, teniendo un riesgo muy importante sobre la vulneración de derechos humanos, sin embargo, no tienen ese componente reputacional, porque no trabajan con el público minorista, no trabajan con los consumidores de a pie, sino que trabajan a lo mejor dentro de una cadena de suministro para una gran empresa o para la administración pública, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, claro, el dejar estos aspectos de vulneración de derechos en manos del propio mercado, de que el mercado puede castigar o puede proveer o tal, yo creo que es muy limitado su alcance. Podemos decir que es totalmente insuficiente. Puede ser efectivo en ciertos casos. Es cierto que estas empresas, por ejemplo, Inditex, pues tiene códigos de conducta para sus proveedores y gestiona el riesgo de sus proveedores, se hace auditorías, etcétera, etcétera. Pero no es ese caso en otras empresas que no tienen que guardar tanto esa relación íntima que tienen con los consumidores. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que tender hacia mecanismos más efectivos y implementados por parte de la Administración, una mayor exigencia, una supervisión, un control, un sistema sancionatorio. Bueno, pues mi opinión es que la tendencia tiene que ir por allí. Se va avanzando, pero no se puede dejar al arbitrio de la voluntariedad, por así decirlo. En el estudio de las empresas del IBEX 35, ¿hay alguna empresa o algún caso en el que sí se haya respondido adecuadamente, si haya habido un acceso a la justicia en algún tipo de proceso? Elena Salgado. Pues de manera general no hay ninguna empresa que consiga la nota máxima que nosotros podemos dar, con lo cual no hemos visto esos casos. Hemos visto casos de avances, casos en los que, bueno, algunas empresas sí informan sobre casos muy determinados en los que se han visto involucradas y comienzan a dar información. Depende, como dice Orencio, pues de la relación que esas empresas suelen tener con los consumidores, ¿no? Aquellas que están más expuestas sí suelen dar un nivel de desglose mayor en torno a casos polémicos, ¿no? Porque, bueno, han estado en el ojo público y saben que tienen que informar sobre determinadas materias. Pero no podríamos darle un 10 a ninguna a día de hoy. Sí, también, bueno, es una cuestión de responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Porque en el caso del respeto de los derechos humanos, en el ámbito del trabajo de las empresas, de la actividad de las empresas, también tiene una parte de responsabilidad el gobierno, los gobiernos de los países, del propio país donde operan o de otros países. Claro, indudablemente. El problema que encontramos aquí es que muchas veces el país donde está operando, el tercer país donde está operando la empresa, pues tiene una debilidad institucional, o son países que no tienen los instrumentos para perseguir o realizar las inspecciones necesarias, ¿no? Aquí siempre tenemos una imagen de la administración con la que tenemos una relación directa, ¿no? Y la administración española pues tiene sus medios, o sea, tiene sus inspectores, sus servicios de inspección, inspectores de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En otros países esto, pues lamentablemente, no existe. Luego, por otro lado, hay países en los cuales la inversión extranjera, la inversión que viene del exterior, es un factor básico para el crecimiento. Entonces, en muchas ocasiones se va a suplir el respeto de unos derechos laborales que a lo mejor están plasmados por ley, en favor de atraer esas inversiones. Se produce una competencia por ver quién atrae esas inversiones. No, yo tengo estándares más flexibles, cuidado, si me los subes, voy a trasladar mi producción a otro país porque ya voy a dejar de ser competitivo, ¿no? Y la gestión de esa cadena de suministro es un aspecto hoy en día fundamental en la competitividad de grandes empresas en determinados sectores. Y luego está el país de origen o el país donde tiene la matriz la empresa, ¿no? Vamos a poner el supuesto de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera. Y aquí también hay un factor de competitividad. Hay si vemos los instrumentos que tiene el Estado, por ejemplo, el instrumento fiscal,
que es uno de los principales instrumentos para incentivar el que unas empresas inviertan en un sitio o inviertan en otro, o para pues desincentivar ciertas conductas. Es el principal instrumento que tiene el Estado, o uno de los principales, aparte de la ley, por supuesto. Pues vemos que el Estado incentiva mucho la inversión española afuera, porque cree que es bueno que tengamos empresas importantes, potentes, porque hoy las nuevas formas de representación, de imagen, están muy ligadas con las empresas internacionales, y eso lo consideran, o se considera, un factor de competitividad. Y encontramos una situación en la cual se puede producir un conflicto tremendo de intereses entre el deber de los gobiernos de salvaguardar el respeto de los derechos humanos, independientemente como derechos de carácter universal, y la visión más cortoplacista, o más desde una perspectiva de competitividad económica en un mundo altamente internacionalizado y globalizado, de incentivar el crecimiento de sus empresas en el exterior. Y esa situación, bueno, pues se produce esa dicotomía. No creo que sea España el único país, ¿no? Entonces, el trasladar desde una perspectiva de coherencia de políticas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales en otro tipo de políticas también de ámbito económico y tal, yo creo que es fundamental. Y también es importante, desde esta perspectiva, y es un poco lo que nosotros transmitimos al gobierno, a los representantes del gobierno aquí en España, es que es fundamental para algo que se lleva trabajando desde hace años, con mucha insistencia por parte del gobierno, sobre todo a partir de la crisis. Es fundamental para la marca España, para la imagen de España, el comportamiento de nuestras empresas en el exterior. Hoy en día, el que una empresa tenga un mal comportamiento en un determinado país, una empresa española, se relaciona directamente con España. A mí me ha pasado en situaciones, durante una época yo viajaba bastante a América Latina, y era una época que había bastante conflictividad con la inversión española allá, ¿no? Y desde el taxista que me trasladaba desde el aeropuerto al hotel hasta las personas que me relacionaba por la calle, etcétera, etcétera, era muy común que saliese el tema de la empresa española cuando se enteraban que yo era español, y yo pues intentaba justificar de que yo era español, pero no tenía nada que ver con esa empresa. Pero sin embargo hay una identificación clarísima o directa del comportamiento o la actuación de una empresa, sea buena o sea mala, en la imagen que estamos proyectando como país. Con lo cual, yo creo que desde esa perspectiva se debería, desde esa perspectiva y desde la perspectiva lógica del deber del Estado en que no se vulneren los derechos, se debería trabajar más en este ámbito, más y de una forma más seria, y de una forma, yo creo que buscando esa coherencia de políticas, evitando los conflictos de intereses, con mecanismos más independientes que realmente salvaguardarse en que estas situaciones pues no se producen en el exterior, ¿no? Hay unos ámbitos más sensibles en cuanto a derechos humanos, supongo que otros, en los que se ha avanzado más o menos. En este momento, en la vulneración de derechos humanos, ¿cuáles creen ustedes que son los ámbitos más sensibles? Los derechos laborales en empresas, o los derechos de los indígenas, por ejemplo. Bueno, hay una serie de cuestiones que quizás han pasado a segundo plano, a primer plano, bueno, que están evolucionando. ¿Ustedes en este momento dónde creen que están las zonas más sensibles en materia de vulneración de derechos humanos por parte de las empresas? Yo creo que en el ámbito laboral sigue, porque como te comentaba, o sea, al final las empresas lo que buscan es cuenta de resultados, es el sistema económico que hemos planteado, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro cuando se habla de estos temas, porque si no es desviar el foco, y así es difícil atajar los problemas. Entonces, en un sistema económico que es tremendamente cortoplacista, la cuenta de resultados es lo que manda, con inversores cada vez pues más veloces en cuanto a los resultados. Con lo cual, hay en muchas empresas que el coste laboral es un coste de explotación, el principal coste de explotación. Con lo cual, bueno, pues las condiciones de trabajo yo creo que es un elemento fundamental para que no se vulneren esos derechos fundamentales, y luego dependerá un poco de la actividad, de dónde esté operando la empresa. Hay bueno, pues mucha presión sobre comunidades indígenas, ahí también se dan controversias, lo que comentábamos antes de los estados, la presión que hay por atraer esa inversión, y muchas veces, bueno, pues los propios estados donde existen esas comunidades pues tienen normativas muy avanzadas de derecho a consulta y tal,
Y luego, claro, tiene una dependencia de los recursos naturales tremendamente importante, que a lo mejor pues, en algunos casos supera el 60% del PIB de forma directa, con lo cual pues muchas veces en el propio Estado se plantea, donde están esas comunidades, se plantean esos dilemas, ¿no? De qué hago con una dependencia de mi PIB tremendamente importante de los recursos naturales, cuando esos recursos naturales, su explotación va a tener una afectación directa sobre las comunidades indígenas. Y bueno, los temas son tremendamente complejos en este ámbito, ¿no? No sé, Elena, la opinión que tienes. Nosotros en el informe además hacemos una identificación por sector de los riesgos, porque entendemos que los riesgos en materia de derechos humanos y laborales no son los mismos, ¿no? Para un sector que para otro. Entonces nosotros de manera previa establecemos cuáles son esos riesgos a los que la empresa está más expuesta por el sector al que pertenece, ¿no? Y varían pues mucho desde, pues, por ejemplo, las empresas del sector de la energía pues suelen estar más expuestas a impactos en materia pues, de derechos de las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor una empresa pues de otro sector, del sector textil, pues puede que ese no sea su principal factor de riesgo, sino otro, por ejemplo, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, ¿no? Entonces, en nuestro informe hemos tratado de hacer esa identificación previa para saber, bueno, pues cierta empresa a qué riesgos se expone y en función de esos riesgos qué es lo que deberíamos exigirle, ¿no? En conclusión, Orencio Vázquez, Elena Salgado, de su informe, recomendaciones. Bueno, las recomendaciones. Este informe lo que pretende, antes de su publicación, antes del día de hoy, lo que hacemos es trasladarle las conclusiones a las empresas y eso nos sirve a nosotros también, pues nos permite el tener una relación con esas empresas. Y en muchas ocasiones, como digo, los temas pues tienen matices, no son ni blanco ni negro, y en esas discusiones con las empresas, bueno, pues también es un proceso de aprendizaje y ver también cómo bueno, pues van incorporando poco a poco, indudablemente, estos temas, con lo cual, bueno, nos sirve para hacer incidencia con el sector privado. Y luego la recomendación, indudablemente nosotros hacemos recomendaciones al sector privado para que aplique lo que se llama la diligencia de vida, y que no es otra cosa que poner todos los procedimientos y mecanismos necesarios para que si tienes un riesgo, estás expuesto a un riesgo, ese riesgo no se produzca. Luego puede suceder, pero si tú pones todos los mecanismos, pues indudablemente la probabilidad la reduces mucho, ¿no? Las recomendaciones que nosotros hacemos, y quizás por eso también hacemos estos informes, es que es necesario que haya un mayor empuje, que los factores de motivación, de empuje, pues vengan también por parte de los gobiernos, ¿no? Y bueno, al final es un cóctel en el que está el ciudadano, que tiene que estar más sensibilizado sobre estos temas, los gobiernos, que tienen que facilitar que haya acceso a la justicia, que facilitar que haya un control de la operativa de las empresas en el exterior, y de los inversores, por supuesto, también, que son los que al final pues inyectan el combustible necesario para que las empresas puedan operar. Eso, sin inversores las empresas no existen, igual que sin consumidores, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es un cóctel que se está redefiniendo, y que llevamos años trabajando en este tema, que es un tema complicado, y que las recomendaciones no pueden ir dirigidas solamente a uno de los actores, sino que tienen que ir dirigidas a todos ellos, ¿no? Efectivamente, es cuestión de todos. Uh-huh. Y bueno, yo creo que otra de las conclusión que sale de nuestro informe es que se necesita un mayor grado de transparencia para que la sociedad pueda conocer mejor cómo esas empresas están actuando. Es la única manera que el ciudadano de a pie tiene para conocer pues cómo una empresa está gestionando sus riesgos en la India, en China o en cualquier otro país, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que se amplíe el grado de información que estas empresas aportan. Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Hoy hemos hablado con Orencio Vázquez y con Elena Salgado sobre responsabilidad social corporativa, derechos humanos, derechos laborales y también en particular del estudio que han presentado, la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, derechos humanos y derechos laborales, ejercicio 2015. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias.